Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy es lunes 14 de febrero, para mí son las 8:30 de la noche. Vamos a leer este pasaje que se llama La culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Leamos el primer versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ay, ay, ay. Hay hombres cuando decimos hombres, hombres y mujeres, ¿no? Hay hombres que sabiendo la verdad la ocultan y engañan, como por ejemplo la religión católica, que sabiendo lo que está escrito en la palabra de Dios, hacen y enseñan lo contrario a lo que ahí dice. Por ejemplo, en cuanto a las imágenes, enseñan a venerar, a adorar imágenes, a llevarlas en procesiones y muchas cosas así, cuando la palabra de Dios prohíbe esas cosas. Por ejemplo, vamos a lee en tu Biblia, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dice, palabra de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso solo por mencionar uno de cientos de versículos que hay referente a no hacer imágenes, no adorar santos, vírgenes, imágenes, estatuas, nada de eso. ¿Y qué hace la religión católica? Dime, ¿qué hace? ¿Qué enseñan? Todo lo contrario a lo que está ahí escrito. Por eso la ira de Dios va a venir contra todos ellos, los que así actúan, los que sabiendo la verdad la detienen, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos, porque aunque ahora pareciera que aparentemente no pasa nada, pero llegará un día en que sí pasará, porque así está escrito. Un día será el día del juicio final, y ese día será el día de la ira de Dios, y a Dios nadie se le va a escapar. Puede que la persona ya esté muerta, pero aún los muertos resucitarán, unos para vida eterna, pero otros para condenación eterna. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que nadie podrá escaparse de Dios, nadie. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las personas que conocen de Dios es porque Dios se lo manifestó. Y realmente Dios se manifestó a todos. Versículo 20. Mira por qué se manifestó a todos. Versículo 20.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta que hay un Dios solo con mirar la naturaleza. Es que verdaderamente uno tiene que ser muy brutico para no darse cuenta que detrás de toda la majestad de la creación, detrás de la perfección de la creación, detrás de esta obra maestra llamada creación, naturaleza, universo, hay un ser soberano y eterno que puso en orden todas las cosas. A propósito, las personas que dicen que Dios, la vida, la naturaleza y el universo son lo mismo, están en un error inmenso, están muy equivocadas. El universo no es Dios, es creación de Dios. La naturaleza no es Dios, es creación de Dios. Dios es el arquitecto del universo. Si un arquitecto diseña y construye un edificio, las personas no dicen, ¡ay, sí! Es que el arquitecto y el edificio son la misma cosa. ¿Verdad que no tiene sentido, cierto? Bueno, es exactamente con el universo. Dios y el universo no son lo mismo. Dios es el creador, el universo es la creación. Es muy diferente. Y ese creador de todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver. Porque, por ejemplo, ¿cuántas ondas en este momento están atravesando el espacio-tiempo en el que tú estás? Y tú no las ves, pero Dios sí las ve y Él las puso en orden. Dios creó absolutamente todo, todo. Y ese ser supremo que lo creó todo y que puso en orden todo y que te creó a ti, que me creó a mí, ese ser que ni siquiera lo podemos entender, porque nuestra cabecita así de chiquitita no alcanza a comprender la majestad de Dios. Y ese ser supremo que se llama Dios, tanto nos amó que se entregó a sí mismo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que ahí dice que todo aquel que en Él cree, presente. Uno no puede creer y dejar de creer y pensar que nada pasa. Tenemos que mantenernos firmes en la roca que es Jesús hasta el final. Yo siempre recuerdo cuando estábamos en la universidad con mis compañeros y a veces nos poníamos a pensar, por ejemplo, en las matemáticas, porque la carrera de ingeniería tiene mucha matemática. Y pensábamos, por ejemplo, en las matemáticas. Y decíamos, ¿quién dijo que el 1 es 1? ¿Quién dijo que el 2 es 2? ¿Quién creó esta fórmula? Porque es que el ser humano
No crea nada, no inventa nada. Descubre lo que estaba ahí desde siempre, desde hace millones de años. Solo que antes no lo veía, no lo había descubierto, no lo entendía. Pero ahí estaba, pensando, por ejemplo, en las matemáticas. ¿Quién diseñó con tal perfección las ecuaciones matemáticas que tienen unas leyes y funcionan y hay que entenderlas y son años y años tratando de entender las matemáticas? Ahora, ¿qué será de una persona que estudie medicina, que estudie biología, botánica, que son años y años para tratar de entender algo que ya existe desde hace millones de años y que deslumbra a los científicos tanta perfección en la naturaleza? ¿Fue porque sí? ¿Todo esto se creó del azar, como dicen los científicos, engañando al mundo? No, todo esto tiene una perfección que solo Dios es el creador de todo eso. Pero desafortunadamente en ese entonces, cuando yo estaba en la universidad, éramos tan bruticos que no alcanzábamos a dimensionar que detrás de todo esto estaba Dios. Así de bruticos éramos, sí. Dios fue el que le dio orden a todo el universo y dándose cuenta uno de la majestad, de la perfección de la naturaleza, puede entender que hay un Dios que creó todo esto. Bueno, si no es tan brutico como yo era en ese momento, porque tenía el entendimiento entenebrecido. Sí. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en ellos mismos, y su corazón se entenebreció. A propósito, ¿tú ya le diste gracias a Dios? Vamos a darle gracias a Dios en este mismo instante. Señor Dios, te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por este día, Señor Dios, lunes 14 de febrero que ya está llegando a su fin. Gracias por una nueva semana más de vida. Gracias, Señor, por la vida que nos das a cada instante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser tan bruticos, tan necios, tan testarudos, Señor. Quita, Señor, todo entenebrecimiento de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todos nosotros, Señor. Y principalmente, Señor, oramos por la juventud, por los niños y jóvenes, por las nuevas generaciones, que entiendan, Señor, que tú existes, que tú eres el creador de todo cuanto existe, que tú nos diste la vida, Señor, y que tanto amaste al mundo, Señor, que entregaste a tu propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Rogamos, Señor, que los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que la humanidad en el mundo entero entienda que hay un Dios en el cielo y se arrepientan y se conviertan a ti, oh Santo Dios, de verdad de corazón, piedad y misericordia para el mundo entero.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Sigamos leyendo versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, otro versículo más de no hacer imágenes, no cambies la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de algo corruptible y mucho menos de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque así lo hicieron también. Hicieron imágenes de hombres, las adoraron, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se desviaron del conocimiento de Dios y cambiaron lo santo por lo profano, y vino la decadencia total. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos dejaron a Dios completamente. Habiendo entendido ellos a Dios, dejaron a Dios, y entonces Dios los dejó a ellos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No hay que rendir y honrar y dar culto a las criaturas. Por eso no hay que honrar y dar culto a la Virgen María, porque como leíamos la semana pasada, ella es sierva de Dios, como ella misma lo dijo, que lo leímos. No hay que honrar a las criaturas, a los seres humanos, como a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y vino la decadencia. Versículos 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se pervirtieron cada vez más. Versículos 29 y 30. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Escuchaste quiénes están en esta lista? Los inventores de males, que son precisamente los que inventaron el bicho ese que anda por todo el mundo. ¿Quién lo inventó? El nuevo orden mundial. Inventores de males. Crearon un mal, lo inventaron. Sigamos leyendo. Versículos 31 y 32. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los malos se complacen entre ellos mismos, como ya hemos leído en otros videos. Dios nos libre y nos guarde de toda maldad. Dios nos ayude a mantenernos firmes en la roca que es Jesús y a no desviarnos del camino. Dios ayude a estas nuevas generaciones a no desviarse del camino y a darse cuenta que Dios y el universo son dos cosas diferentes y que el que tiene el poder de crear el universo, Dios, también tiene el poder de echar las almas en el infierno si no se arrepienten y se convierten a Dios de verdad de corazón. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre Santo, te rogamos, Señor, que todos los niños, jóvenes, las nuevas generaciones, Señor, tengan temor de Dios, que tengan temor del que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y que se alejen, se aparten de todo mal y de toda perversidad. Que entiendan, Señor, los niños y jóvenes y todos los seres humanos, que tú eres Dios, que tú nos creaste, que tú creaste al mundo y pusiste en orden todas las cosas. Te rogamos, Señor, pongas en orden nuestras vidas, endereces nuestros pasos, endereza, Señor, todo camino torcido. Ayúdanos, Señor, piedad y misericordia para el mundo entero, y que todos se conviertan a ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Te ruego en el nombre de Jesús que te arrepientas de todo lo malo que hayas hecho. Y a medida que vas leyendo y estudiando la palabra de Dios, te vas dando cuenta de más y más cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y no te sueltes de la palabra de Dios. Antes, al contrario, aférrate cada día más a la palabra de Dios hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.